En este video veremos y conoceremos todo acerca de los productos notables, en qué consisten y por qué es necesario estudiarlos en este curso de precálculo. Bien, los productos notables y así como cualquier tema que ustedes vean, siempre nos tenemos que guiar por el título del tema. Si bien son productos, es decir, multiplicaciones, que tenemos que, como el título lo dice, hacerlas notar. Es decir, ¿por qué las vamos a hacer notar? Porque son combinaciones de multiplicaciones que las vamos a encontrar tan repetidamente en la literatura, tan repetidamente en los problemas de ingeniería, que es necesario estudiarlas e identificarlas fácilmente con la finalidad de que cada vez que las veamos en algún problema de ingeniería, no tengamos que volverlo a hacer todo desde cero, sino que yo puedo identificar la forma que tiene esa multiplicación e inmediatamente, y esto es con la práctica de hacer muchos ejercicios, obtener el resultado de una forma directa y rápida. Ese es el principal objetivo de estudiar estos productos notables. Y probablemente ustedes ya los conozcan, pero formalmente no los habían conocido como productos notables. El primero de ellos es el producto de binomios, el más conocido. ¿En qué consiste? Bueno, simplemente son expresiones de dos términos, por ello de ahí el nombre de binomios. Y vamos a poner un breve ejemplo. Supongamos que yo tengo un binomio 2x menos 3 que multiplica a otro binomio, de ahí producto de 7x más 5. ¿Cómo es que yo obtengo este resultado? Vean, al realizar este producto de binomios y ver que el primer término, la variable o la incógnita es x y el primer término del otro binomio también es la variable x, la incógnita, y aquí no hay variable en el segundo término y en el segundo término del segundo binomio tampoco hay variable. Esto se puede realizar de una forma un poco más rápida. El primer término hago la multiplicación rápida. 2 por 7, 14, x por x, ya sabemos que es x cuadrada. 14 x cuadrada. Inclusive podríamos hacer la multiplicación de extremos, es decir, de los segundos términos, perdón. 5 por menos 3, menos 15. Y dejamos un espacio en medio, porque ya que vemos que son las mismas incógnitas en ambos binomios, podemos realizar lo siguiente. Multiplicamos de esta forma. Y realizamos la multiplicación. 2 por 5, 10. Y 3 por 7, 21. Menos 21 por el signo negativo. Menos 21 más 10 nos da un resultado de menos 11. La variable en cuestión es x y lo ponemos en medio. Ya podemos obtener el resultado inmediato sin tener que hacer dos pasos. Es decir, los pasos originalmente se tendrían que hacer esas multiplicaciones, ponerlas aquí, otro renglón donde sumamos dichos resultados. Ese es el producto de binomios y es el más conocido y por ende también es el más sencillo. El siguiente es el famosísimo binomio al cuadrado. Una cosa que sí me gustaría hacer hincapié al momento de estudiar este tema de los productos notables es que, si pueden observar, tenemos un resultado, pero lo que estamos haciendo es expandiendo de un producto o de una multiplicación, expandimos nuestra expresión de modo que quede lo más eh, explícita posible, es la palabra. En el tema siguiente, que va a ser factorización, es decir, la acción de factorizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el paso a la inversa. Si bien aquí teníamos un producto de binomios y encontramos una expresión
tal cual así. En la factorización vamos a tener esta expresión y vamos a querer regresar al producto de binomios, si es que fuese este resultado un producto de binomios. Porque como vamos a ver a continuación, bien puede ser que esta expresión sea, entre comillas, perfecta y podamos regresar a un binomio al cuadrado. Es decir, que estos binomios sean idénticos y que en lugar de ponerlos dos veces, yo ponga que están elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo muy genérico, muy general. X más y al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como ya ustedes saben, es elevar al cuadrado el primer término, x al cuadrado, más multiplicar un 2 por la primera variable o primera incógnita por la segunda incógnita. Y finalmente elevar el segundo término al cuadrado. Este sería nuestro resultado. Podríamos omitir los paréntesis ya que todo se trata de un producto y sería nuestro resultado. ¿Cómo sería si tuviésemos un signo negativo? ¿Y por qué viene ahí el signo negativo? Las reglas son las mismas, solamente respetando los signos. Vean, el primer término al cuadrado siempre va a salir positivo porque aunque tenga signo negativo, recuerden que menos por menos es más. X al cuadrado, después respetamos la misma regla, más 2. La primera variable es positiva, x, y la segunda variable es negativa. Respetamos su signo, menos y. Después, menos y al cuadrado, menos y por menos y, el resultado es más y al cuadrado. Vean, no necesitan recordar la regla del binomio al cuadrado al situar aquí un signo menos, sino que respetando lo que ya conocemos, respetamos su signo de la variable y eso nos indica qué signo debemos poner aquí. Esa sería la regla. Ahora bien, ¿cuál otro producto tenemos que hacerlo notar? El binomio conjugado. A este producto notable también se le conoce como diferencia de cuadrados, pero se le conoce más por ese término cuando se realiza la acción de factorizar más que cuando se utiliza la acción de desarrollar la expresión. Este es un caso particular y les comento por qué. Vean, primero el caso genérico. Tenemos que x menos y va a multiplicar al mismo binomio y por eso la palabra conjugado, si recuerdan el tema de números complejos, el conjugado es cambiar un signo de un término, pero respetar el otro signo del otro término. Respetamos en este caso el signo positivo de x, pero cambiamos el signo de y. Y con eso yo puedo decir que este binomio es el conjugado de este binomio. Eso quiere decir la palabra matemática conjugado. Ahora bien, ¿cómo se realiza esta acción? Es muy simple. Obviamente todos estos binomios y productos notables se pueden demostrar haciendo esto, el producto de binomios. Si ustedes realizan esta multiplicación aquí o aquí, por ejemplo, que x por x, x por más y, menos y por x y menos y por más y, obtendrían ya este resultado que voy a poner aquí. Se eleva al cuadrado la primera variable, se pone un signo negativo y se eleva al cuadrado la segunda variable, o el segundo término, mejor dicho. En este caso estoy diciendo variable porque es claro que acompaña a la variable aquí un 1. Pero en caso de que tengamos un 4, pues el 4 hay que elevarlo al cuadrado. En caso de que tengamos un 7, pues el 7 hay que elevarlo al cuadrado, etc. Y la confusión que ya les comentaba con este binomio conjugado o diferencia de cuadrados consiste en que si bien yo tengo en un producto de binomios una multiplicación al parecer más grande, es decir, tengo más términos y en el resultado muestro que solamente tengo
dos términos muy simples. Al momento de factorizar se vuelve una confusión porque generalmente pensamos que al tener una expresión, al factorizar se tiene que hacer más pequeña la expresión. Vean aquí, tengo una expresión y al factorizar obtendría esto. No es el caso del binomio conjugado, que no existe esa confusión. Esta es la expresión desarrollada cuando se tiene esta diferencia de cuadrados y al momento de factorizar obtendría un binomio conjugado. Finalmente tenemos otro producto que es necesario hacerlo notar, el binomio al cubo. Muy parecido al binomio al cuadrado, solamente que en este caso nos va a quedar una expresión un poco más de mayor tamaño. Veamos, tenemos el caso genérico x más y elevado a la 3. ¿Cómo se realiza este producto notable? La regla es elevar al cubo la primer variable. Después, al igual que como hicimos con el binomio al cuadrado, pero en este caso como hay un 3, multiplicar por 3 la primer variable y la segunda variable. Ojo, la segunda variable tiene que ir al cuadrado. Repetimos el proceso, pero ahora para la primera variable, 3 por x, que es el primer término, perdón, y por el segundo término. Finalmente elevamos al cubo el segundo término. ¿Y qué sucede cuando yo tengo un signo negativo intermedio? Es una regla que generalmente se usa en matemáticas, si bien no se explica como tal porque no sucede en todos los casos, pero en la mayoría de expresiones matemáticas verán ustedes presente esta regla. El primer término positivo, el segundo término negativo, el tercer término positivo y el cuarto término negativo. Es decir, uno positivo, uno negativo, positivo, negativo, y así se extendería la regla, uno y uno. El signo se va intercalando. Eso es algo muy común en matemáticas que veremos muy seguido. Ahora bien, si nosotros nos encontramos con algunos problemas, ¿cómo lo resolvemos? Muy sencillo, es simplemente desarrollar la expresión. Veamos. Supongamos que tenemos este primer ejemplo muy sencillo, 3r menos 5y, 2r menos 7y. ¿Cómo resolveríamos esto? Nos pide desarrollar la expresión. Ese va a ser siempre el problema. Y a los libros les encanta cambiar las variables. A veces veremos r, w, z, s, etc. No es más que en lugar de utilizar peras, utilizar manzanas. Es exactamente lo mismo. El procedimiento es lo que importa. Entonces multiplicamos simplemente las variables, o es decir, los primeros términos. 3 por 2, 6. R por R, R cuadrada. 6R cuadrada. Dejo un espacio en medio y multiplicamos ahora los segundos términos. Menos y menos va a ser más. 7 por 5, 35. Y por y cuadrada. Más 35 y cuadrada. Ahora veamos cómo sería este término aquí intermedio de mi resultado. Sería primer término por, ya no por el primer término, sino por el segundo término. 3 por menos 7, menos 21. Dejemos de lado las variables. Menos 21. Solo los coeficientes vamos a enfocarnos. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 menos 21, en efecto, son menos 31. Ahora sí veamos las variables. La multiplicación consistía r por y aquí r por y. R, y. Y ese sería nuestro resultado. Si nosotros nos piden factorizar,
tendríamos esta expresión y tendríamos que encontrar o buscar una técnica de factorizar para llegar a esta expresión. Veamos otro ejemplo. Desarrolle la siguiente expresión. 6z menos 5w elevados al cuadrado. A todas luces es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla? Muy sencillo. El primer término al cuadrado. Entonces quiere decir, y esta vez sí voy a hacerlo paso a paso para que vean. 6 al cuadrado y z al cuadrado. Después la regla dice que es más 2 por el primer término, 6z. Y por el segundo término, ojo, el segundo término lo acompaña un signo negativo, entonces lo respetamos. Menos 5w. Finalmente, el segundo término al cuadrado más el segundo término es menos 5w al cuadrado. Desarrollamos eso con las técnicas o con el conocimiento que ya tenemos. 6 por 6, 36. Z al cuadrado. 2 por menos 5, menos 10. Por 6, menos 60. Y aquí yo siempre recomiendo situar la letra que esté menor en el abecedario, es decir, primero está W y al final está Z. Entonces ponemos WZ. Esto para llevar un orden. Después, aquí para elevar esto al cuadrado, elevo menos 5 al cuadrado. Menos 5 por menos 5 es más 25W al cuadrado. Y así es como obtenemos el resultado y es como desarrollamos un binomio al cuadrado. Finalmente vamos a ver otro ejemplo para no alargar mucho este video. Y dado que el tema no es en realidad tan complejo, pero es necesario verlo ya que en el siguiente o la siguiente clase, en el siguiente video, veremos el tema de factorizar y tenemos que tener en cuenta que existen estos productos notables. Ahora bien, nos pide desarrollar la siguiente expresión. Muy bien. Aquí podemos notar a todas luces que se trata de un binomio conjugado. ¿Por qué se trata de eso? Bien, la forma más, digamos, poco ortodoxa que podrían llevar a cabo al realizar este producto es realizando lo que hicimos en el primer ejemplo, un producto de binomios. No recomiendo realizar tal acción ya que va a ser un tanto complejo, es decir, un tanto laborioso es la palabra. Pero lo que podemos realizar es aplicar lo que ya conocemos de los productos notables. Por acá resulta que existe un binomio conjugado, que yo tengo el primer término igualito en ambos binomios, igualito, con mismo signo, y tengo un segundo término que es muy similar, solamente cambia en su signo. Uno es positivo y otro es negativo. Veamos lo que tenemos en el problema. Tenemos por aquí un término, y esto hay que saberlo identificar, que es exactamente idéntico, mismo signo, mismas incógnitas, mismas operaciones dentro de los paréntesis, etc. Es idéntico. Y tenemos un segundo término que es muy similar. Lo único que cambia es que tiene signo contrario. Es decir, ya borrando esta anotación, tenemos un binomio y lo multiplica su binomio conjugado. En pocas palabras es eso.
¿qué podemos realizar? El resultado ya sabemos que debe ser una diferencia de cuadrados. Entonces el primer término me dice que lo tengo que elevar al cuadrado. X al cuadrado menos 2 al cuadrado. Menos el segundo término también al cuadrado, pues x al cuadrado. Ojo, si nos piden desarrollar toda la expresión, aquí todavía podemos hacer algo más. Este término de mi expresión está elevado al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, lo que teníamos en el ejemplo 2. Hay que desarrollarlo. Todo eso va a ser igual a el primer término al cuadrado. Si x ya está al cuadrado y lo elevo al cuadrado, las potencias se multiplican. 2 por 2, 4. Después más 2 por la primera variable que es x cuadrada, por la segunda variable, por el segundo término que es menos 2, y después el segundo término al cuadrado, menos 2 al cuadrado, no es otra cosa que más 4. Y arrastramos este término que todavía no le hacemos nada, menos x al cuadrado. Entonces simplemente realizamos este producto, x a la cuarta queda igual, 2 por menos 2, menos 4. Aquí hay que hacer un cambio de signo. Menos 4, x al cuadrado, más 4, menos x al cuadrado. Vean, x al cuadrado y x al cuadrado se pueden sumar o restar dependiendo su signo. Menos y menos se van a restar, es decir, voy a incrementar, perdón. Menos 4 menos x, menos 1x es, primero pongo el término de mayor potencia, después ahora sí la suma que estoy haciendo, menos 5x al cuadrado más 4. Este sería el resultado final. Si bien ustedes pueden observar que aquí este resultado también lo podría factorizar, aunque el procedimiento sería un tanto laborioso, llegar a esta expresión y después de aquí saltar a esto. Esto sería todo por este video. En el siguiente video o clase lo que haremos es ver el tema de factorizar.